Ya te habíamos dado el adelanto antes. Vamos a analizar qué es lo que acordó Argentina con los bonistas, qué es lo que acordó con aquellos que nos podían cobrar a través de legislación extranjera. Tres grandes grupos que evidentemente van a arrastrar al resto y dejan a la Argentina en una situación mucho mejor, por supuesto, a la que tenía antes de ayer. Pero para explicar todos estos pasos está con nosotros el titular de Sigma Global, Juan Enrique. Sí, efectivamente, Guille, hay que dar o decir varias consideraciones. La primera es que, hablando de deuda en dólares con legislación extranjera, la República Argentina se encontraba en default desde el año 2018. Técnicamente, la República Argentina estaba en default desde noviembre del año 2019. ¿Por qué? Y porque Argentina había dejado de obtener crédito externo a principios del año 2018 cuando recurrimos ya para abril al Fondo Monetario Internacional. Al famoso salvataje. Dicho esto, lo importante para vos, que estás en tu casa, considerando la situación, es que no se habla en ningún momento de ajuste, ni de ajuste fiscal, ni de ajuste monetario, en un momento en que la República Argentina se encuentra en recesión. O sea, claramente esto es beneficioso para tu trabajo, para tu actividad, para tu comercio, para tu salario. ¿Cuál es el cambio de pauta? Con antiguas negociaciones que esta vez no ponen ninguna condición, no pueden poner ninguna condición porque Argentina sencillamente se sentó a negociar con esa condición. Es decir, nosotros podemos pagar esto, a lo sumo nos podemos correr entre tal y tal fecha, entre tal y tal porcentaje, pero lo que no podemos admitir es que ustedes nos digan qué tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que crecer. Esa es más o menos la base de la negociación, por supuesto que de manera ordinaria, o dicha de manera ordinaria. Sí, ¿no? se terminaron los cuellos de botella, no van a faltar dólares, no hay restricción externa, no va a haber ajuste, no va a haber corrida bancaria, no va a haber devaluación, podés pensar en pesos. Ahora, viendo en el corto plazo, el 70% de esta deuda que se está reestructurando era tomada en el corto plazo por el gobierno Mauricio Macri y acá tenés los $100 que pedimos prestado. Lo que se logró a término valor presente neto al día de hoy, que esos $100 sean 54,80 al día de hoy. Decilo en criollo. Presente Yo te neto. presté 100 y vos me vas a devolver 54,80. Al valor ¿correcto? de hoy, Guille, ¿por qué al valor de hoy? Porque seguramente este muchacho, BlackRock, o tal vez algún otro fondo, quiera salir, lo quiera vender. Entonces yo le digo, hoy vale esto. Eso así se evalúa a lo que vale la guita hoy, aunque yo te empiece a pagar en el tiempo, porque es muy importante esto. Es importantísimo, porque lo que buscaba BlackRock era esto, tener un valor presente para colocarlo en el mercado. Sí, que por valgan, eso que no baja el sean riesgo papeles, país. que no sean papeles caídos, claramente. Ahora, Juan, y perdón que, Sí. que te interrumpa, porque si no la gente decir, bueno, dice, ¿cuál es el negocio de esta gente si te presta 100 y va a cobrar 54,80? Porque no es así, en realidad. Ellos no pagaron 100 ese bono. Claro. Y así también, mirá lo que vos decís. Y así todo el que lo vendió a menos de 54,80 y presuntamente prestó 100. ¿Cuál es el negocio? Ahí está, Guille. Es importante. Yo tengo corazón de auditor. Vos me conocés. Yo hice trabajos de auditoría interna, soy contador en bancos locales en los 90. Sí, tengo unos años. Yo quisiera saber, en algún momento, porque BlackRock es tenedor, como otros fondos, es tenedor. No es dueño de los bonos, es representante de los dueños de los bonos. Yo quisiera saber quiénes son los verdaderos dueños de los bonos, por lo que decís vos, Guille. Claro, ¿cuánto pagó BlackRock o el que le dio los bonos a BlackRock para que negocie con la República Argentina? Y lo pongo a BlackRock, ¿no? ¿Por qué? Porque no me vaya a hacer que me entere que los dueños de los bonos son ex funcionarios que encima hoy opinan. Yo te quería mostrar otro gráfico, Guille, que tiene que... Acá te lo muestro entero. Decís vos. Claro. Yo acá te lo muestro entero, no te doblo el papel, te lo muestro entero. Esta es la realidad de Argentina al día de hoy con respecto a la deuda. La violeta era la que heredó el gobierno de Alberto Fernández, de Mauricio Macri. Las obligaciones en los primeros años eran hasta acá, en violeta. Fíjate las obligaciones, Guille. ¿Qué pasó? Esta reestructuración me lleva al día de hoy, valor presente neto, una quita del 45% al día de hoy. Y esa quita se demuestra así, en la forma en azul, en celeste, cómo va a ir aumentando la obligación de deuda. Claro, que al día de hoy es 45% de quita, pero en medida que vaya pasando el tiempo, esa quita se va transformando en realidad y en algún momento vamos a tener que pagar. Queda claro, ¿no?
Claro, pero hay tiempo de crecer. Claro, ahí está. Ya en el año 2025 vos tenés que afrontar una carga más pesada de deuda. Claro. Y ni hablar en los años 30, 31 y 32, e incluso hasta el 35, pero tenés todo este tiempo para crecer. Estamos en el año 2020. Dicho ¿no? de otra manera, si vos mirás el mercado interno, si vos no devaluás, si vos financiás a las empresas, vas a tener esa oportunidad de crecer. Seguramente, si Argentina llega al año 2025 con un crecimiento sostenido, va a poder afrontar la deuda. Por eso hay que mostrar toda la serie. Si el escenario fuera distinto hoy, es decir, si no hubiera pandemia, con este acuerdo, Argentina tiene una excelente plataforma Va a pasar eso, para crecer. El tema es que hay que esperar ahora que pase la pandemia, pero el escenario es inmejorable. De hecho, lo han dicho todos, incluso figuras de la oposición, de las más duras figuras de la oposición. Argentina, con esta reestructuración, arma el escenario para la pospandemia, tener un crecimiento sostenido, igualitario y con desarrollo. Ahora, claro, vos te preguntás, ¿y cómo me afecta a mí? Primero, le da sustentabilidad, le dice a los acreedores internacionales, yo te voy a pagar, sí señores, yo te voy a pagar, vos sos inversor, está en la Comunidad Europea y te está yendo mal. Bueno, vení a la República Argentina, poné los fierros, contratá personal que te va a ir bien, que te vas a poder llevar la utilidad en dólares. De eso se trata, poder tomar deuda. Te da soberanía financiera, claro. Lo dijo el ministro, lo dijo el presidente de la Nación. Nosotros no vamos a ajustar, nosotros no le vamos a bajar el salario a los jubilados, nosotros no vamos a hacer ajuste fiscal ni monetario en recesión. Y tercero, bueno, ya lo vimos el día de ayer, estabilidad cambiaria. El tipo de cambio paralelo, por la oferta que genera esta movilidad de recursos, hace que el tipo de cambio empiece a acercarse al oficial. Y por eso genera una mejoría para liquidar exportaciones y para las importaciones de bienes de capital. Hablaste de tipo de cambio, obviamente estás hablando de dólar. A eso se refirió ayer el presidente Alberto Fernández en una entrevista que le dio a Gustavo Silvestre. No nos preocupemos por el dólar alto, obtengamos un dólar competitivo. ¿Qué es un dólar competitivo? Un dólar competitivo es que le permita a la Argentina meter sus productos en el mundo. ¿Está bien al nivel de hoy? ¿Habrá que devaluar? No creo que haga falta hacer nada. Lo que digo es tener un dólar competitivo. No tener un dólar retrasado, tener un dólar competitivo. Esa es la base en la que piensa Alberto Fernández, que además tiene una alta dosis de realidad. Es lo que va a pasar ahora, habiendo llegado a un acuerdo que daba, por supuesto, una plataforma más inestable y una visión también más inestable de los mercados internacionales al futuro inmediato de la Argentina. Vos fíjate, lo que se venía viviendo era una restricción en términos de dólares, un cuello de botella. Nosotros los economistas le llamamos restricción externa. Esto muestra un contexto distinto. No se va a ver una devaluación, la tasa de interés va a poder estabilizarse. El mercado, lo dijo el ministro de Economía Martín Guzmán, el mercado de pesos, la dinámica de los préstamos en pesos va a ser distinta. Y también es importante, Guille, que se busque la desdolarización de la economía, que el argentino medio, como pasó en el mes de julio, 4 millones de argentinos compraron promedio $200, que el argentino medio no mire tanto el dólar. Es muy difícil, ¿no? Eso lo intentaron todos. Es muy difícil, pero este es el camino. Este es el primer paso. Este es el sendero para el desarrollo económico e inclusivo en la República Argentina. Es un principio y claramente es un gran principio. Muchos no confiaban en este acuerdo y muchos pensaban que no era el momento, pero hay que decir que han acertado con la estrategia, sobre todo Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández, en sostener que este era el momento en la mitad de la pandemia. Muchos dudaban de que este sea efectivamente el momento, pero terminó siendo un factor de presión a favor de la Argentina y resolvió a largo plazo un problema que a corto plazo era imposible de enfrentar. Esa es una realidad. A corto plazo para la Argentina en este contexto era imposible de enfrentar. Deja una base, claramente, deja una base mejor, sin ninguna duda, una base mejor para el crecimiento. El gran problema que tiene ahora Argentina y el mundo es la pandemia, de lo que hablamos todos los días y que hoy ha quedado relegado un poco por otros temas que también son muy importantes. Pero hasta que la pandemia no tenga fin, no podemos tener la misma expectativa que tuviéramos si esto se hubiera firmado en otro marco. No porque tenga la culpa el gobierno, claramente, sino porque esto es lo que está pasando en el mundo. De todas maneras, es un sendero mejor que el que había. Es una luz de esperanza, es orden y fundamentalmente es lo que se necesita para crecer. Un país sin orden y sin una imagen de solidez es prácticamente imposible que evolucione.
es un buen principio, es un paso adelante.